tardes a todos. Bienvenidos a la primera jornada de alfa-manocidosis en México. Agradecemos la iniciativa de Pensemos en Cebras México por esta invitación. Yo soy el doctor Leonardo Pérez Mejía, médico genetista. Para esta sesión es importante comentar que afortunadamente ya nos encontramos en una nueva era del diagnóstico molecular y de el tratamiento de enfermedades que son consideradas poco frecuentes o enfermedades genéticas que hasta hace poco no tenían un tratamiento en sí porque todavía no se tenía la tecnología necesaria para poder tener las moléculas para darles tratamiento a estos pacientes. Sin embargo, esto ha cambiado en los últimos años y esto pues ahora nos permite que incluso la alfa-manocidosis, que es una enfermedad considerada como poco frecuente o una enfermedad entre las raras, una enfermedad ultra rara por su baja prevalencia de 1 en 1 millón, pues podamos darle esta esperanza a estos pacientes de que incluso en México ya se tienen algún camino recorrido para el aprobamiento, que se pueda aprobar sobre todo ante COFEPRIS y ante el Consejo de Salubridad General y se pueda dar un tratamiento a estos pequeñitos. Y bueno, pues entonces, precisamente en esta imagen, donde veíamos que al principio era hacer eh, un diagnóstico en cuanto al código genético y después ya tener las moléculas necesarias para dar tratamiento, pues nos encontramos precisamente en evaluar qué tanto puede ser eficaz estos tratamientos en los pacientes. Y bueno, ¿cómo es que funciona esto? ¿Cómo lo realizamos? Pues precisamente ustedes sabrán que todos los seres humanos tenemos esta información genética dentro de las células de cada uno de nuestros tejidos, donde a partir de ese código genético se van formando todas las estructuras de nuestro organismo, las proteínas que van a conformar cada uno de los tejidos de cada órgano y cada sistema, pues están escritos en la molécula de ADN. Esta molécula es una molécula muy delgada y que se encuentra muy finamente empaquetada en estas estructuras que nosotros llamamos cromosomas. Los cromosomas realmente pues son estas estructuras que podemos ver al microscopio y que están formadas a su vez pues por esta condensación de DNA y que nos permite hacer una investigación en una zona específica de cada cromosoma donde se pueden dirigir de manera muy particular la investigación o el análisis de las letras que conforman todos estos archiveros a los que les llamamos genes. Realmente los genes, pues son como si fueran las enciclopedias que van a estar conteniendo toda la información en un código de 4 letras que van a precisamente a dar la adecuada eh, formación de una proteína, como puede ser una enzima, como es el caso de esta enfermedad que ahorita estamos platicando. Y es ahí donde a veces nos enfrentamos nosotros en el consultorio o en algún caso muy especial donde vemos un paciente que puede estar con diferentes problemas médicos o problemas de salud donde pues a veces incluso pues pueden ser demasiado graves y que al final el hecho de tener varias características particulares en su carita, en su cuerpo y en algunos órganos, hace con una particularidad sospechar de una entidad poco frecuente. Y es ahí donde, pues, los médicos genetistas entramos en este apoyo de un equipo multidisciplinario, donde, pues, dependiendo de diferente información que tengamos de pacientes, desde su origen étnico hasta cómo está conformada su familia, nos podemos dar una idea de qué problema puede ser el que esté sucediendo en su caso en particular, y es ahí donde nosotros podemos identificar diferentes síndromes genéticos. Eh, por ejemplo, uno de los más comunes pues, es el síndrome de Down. Sin embargo, pues hay muchos otros síndromes que, como en esta fotografía se puede observar,
pudiéramos nosotros los genetistas identificar a partir de algunas características particulares en algún paciente. Y es ahí donde esta iniciativa de la sociedad civil y de grupos de pacientes con este tipo de enfermedades, pues ha llegado a generar una lucha sostenida para el reconocimiento de estas enfermedades raras. Y bueno, diciendo rara, no como, sino más bien mencionando que son poco frecuentes y que cuando se juntan cada una de ellas, pues la verdad es que sí son una cantidad considerable de personas que pueden estar padeciéndolas y pues sí sean considerablemente pues un grupo de pacientes. Y bueno, en este sentido puede haber una expresividad variable, que es un término que lo que define es que puede haber desde una leve manifestación de esta enfermedad hasta algo que puede ser más grave y que pues ya puede tener algunas manifestaciones muy importantes en algún órgano, como puede ser el sistema nervioso central o el cerebro o el hígado o algún otro órgano, incluyendo pues el sistema esquelético, puede ser este, mm, todo la musculatura o el sistema óseo. Y es ahí donde en el laboratorio nos dedicamos a investigar esto a partir también de algunos apoyos diagnósticos, como pudieran ser algunos estudios de imagen, como pueden ser tomografías o algunos otros estudios de análisis clínicos, donde pudiéramos nosotros identificar que a lo mejor hay una actividad baja de una enzima que se trata de, bueno, más bien que su función es degradar alguna sustancia que de acumularse, pues empieza a generar una toxicidad en el resto de las células. Y este es el caso precisamente de la enzima llamada alfa-manosidasa, donde pues su principal función es hacer que se degrade, pues un azúcar compuesto que, que generalmente está dentro de un organelo en la célula que llamamos lisosoma y que pues su función es precisamente de cortar esos grupos para que no se puedan seguir acumulando. Y esta alteración que tiene esta enzima es precisamente en su código genético que no le permite pues formarse de manera adecuada y es ahí donde tenemos que identificar la variante en el código genético o en su ADN para verificar si es que en este código de 4 letras se puede encontrar la alteración que está causando esta enfermedad. Y es ahí donde en el laboratorio pues tenemos que, a partir de una muestra de sangre principalmente o una muestra de saliva o de algún otro tejido, se puede hacer una extracción de ADN y se puede utilizar tecnología con la que ya contamos actualmente, incluso aquí en México. Ya se cuentan con secuenciadores de primera y de segunda generación y que nos permiten hacer el análisis de esta información genética a partir de los datos clínicos. Sin embargo, pues esto tiene que ser evaluado por un grupo especializado y principalmente por los médicos genetistas para que podamos encontrar la información adecuada que esté relacionado con el cuadro clínico del paciente que pues encontrando en bases de datos cómo está formada la proteína y cómo está conformada su información genética, nosotros tenemos que fundamentar que un cambio de una letra por otra, que antes se denominaba como mutación y que ahora preferimos denominarla como una variante que causa enfermedad o una variante patogénica, nos permite verificar que esto puede estar afectando la proteína, que permitiría que se degradara esa sustancia que no queremos que sea tóxica para uno de nuestros pacientes. Y pues es ahí donde se tiene que consensar si se hace, si estas variantes patogénicas o alteraciones en el código genético se tienen, causan un problema a nivel de la proteína y es ahí donde pues tenemos que incluso evaluar los casos en el área de bioinformática para que podamos verificar que esta
este cambio de una letra por otra, como en un error ortográfico, pues está causando realmente el que se manifieste esta enfermedad en un paciente, ¿no? Y es ahí donde, pues usando precisamente toda esta herramienta ya computacional y los avances de bioinformática, pues nos permite hacer el uso de esta información para poder nosotros revisar letra por letra el código genético a partir de un código base, donde ya se sabe cuál es el código normal del ser humano y si se encuentra una alteración donde cambie una letra por otra, pues esto puede estar dando como tal, pues eh, la manifestación de una enfermedad precisamente porque no se pueda cumplir la función de esta enzima que va a degradar pues la sustancia que se empieza a acumular de manera tóxica, como ya lo comentamos. Y bueno, pues esto la verdad es que nos hace pues renovar esfuerzos el hecho de que ya existan tratamientos como la terapia de reemplazo enzimático en los pacientes con alfa-manosidosis y que incluso en México pues ya se hayan encontrado al menos ya van dos pacientes pediátricos en etapa infantil que ya han sido diagnosticados, incluso ya por ahí les habla platicado la doctora Bricia respecto a la experiencia de estos pequeñitos y la esperanza que tenemos de que pudieran pues ya recibir el tratamiento de manera oportuna para evitar complicaciones a largo plazo. Esto, la verdad, nos abre pues un poquito de esperanza para que estas enfermedades que antes no tenían ningún tratamiento, pues ahora ya puedan tener algún manejo y que sea de manera oportuna. Y no solamente con enfermedades ultra raras, sino pues muchas otras en las que ya también nos hemos puesto a platicar en otras ocasiones, de otras enfermedades también genéticas que también se pueden ir beneficiando conforme van apareciendo nuevos tratamientos. Y bien, es solamente una visión global de lo que nosotros como médicos genetistas y como médicos en particular, pues podemos hacer por los pacientes. Y esto era algo que pues quería compartir con ustedes. Espero que si tienen alguna pregunta o alguna duda, pues se puedan poner en contacto conmigo o con el grupo y la iniciativa Pensemos en Cebras México. Y pues ha sido un placer para mí compartir un poquito de esta información.